República Dominicana debe tener políticas claras y contundentes que obliguen a la reducción del uso de plásticos a nivel general. Lo hablábamos ayer con nuestro invitado, el aspirante alcalde Domingo Contreras, y este año debe prohibirse. Y en este año se debe prohibir la importación, la producción y la comercialización de las formas más peligrosas y contaminantes del plástico, como es el poliestireno expandido o como se le llama comúnmente el foam, y todos los tipos de plásticos de un solo uso. Así lo afirmó el coordinador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAST, Luis Carvajal, quien recordó los daños que provoca el plástico al medio ambiente y a los seres humanos. No sé si el público estaba consciente, pero el plástico provoca alteraciones hormonales en los seres humanos, promueven enfermedades como el cáncer y otros problemas graves de salud. Damos la bienvenida y las buenas tardes al profesor Luis Carvajal. Bienvenido, profesor. Bien, gracias por la invitación. Ciertamente el plástico es un muy serio problema. Y es un serio problema en una sociedad donde esa introducción suya debe, el deber ser y lo que es, guardan una distancia demasiado grande. Qué bueno que ahora, por ejemplo, que Cavada anda entrevistando a candidatos, se topará que la enorme cantidad de promesas de lo que se va a hacer, no ha habido un solo candidato en los últimos años que no haya planteado establecer políticas serias de controlar los residuos en cualquier parte del país y de tomar decisiones alrededor de los plásticos. Todos, absolutamente todos los que se atrevieron a escribir un programa electoral o a formular propuestas en elecciones pasadas se comprometieron con la eliminación de los plásticos. En realidad, cuando se votó la ley, ya la ley nació mostrenca porque a última hora se le metieron una serie de circunstancias que la hicieron no solamente infuncional, sino que postergaron las decisiones importantes. Y mientras el país ha estado asumiendo compromisos internacionales centrales alrededor, por ejemplo, del mismo plástico, lo que ha ido ocurriendo al interior es otra cosa. Por ejemplo, recientemente se llevó una propuesta de ley al Senado y que ahora está en la Cámara de Diputados, que parece ser muy buena y muy sana porque está planteando el uso de plásticos reciclables, degradables, oxodegradables, dicen, o biodegradable. ¿Cómo es? O biodegradable. Usé la palabra oxodegradable y no la palabra biodegradable, porque oxodegradable significa que los enlaces donde hay oxígeno, o sea, diestérico, se pueden romper y el oxígeno no puede permitir fraccionar el plástico. Y en realidad el plástico por su naturaleza propia no se biodegrada. La biodegradabilidad del plástico es una mentira de quienes pretenden continuar promoviéndolo. El plástico no se degrada, pero se desmorona y se va haciendo cada vez más pequeño. Y esas micropartículas de plástico que son invisibles e imperceptibles, que no hacen creer que no están, son mucho más contaminantes, son mucho más activas. Mira, Cavada, hay dos cosas que la gente no sabe. Nosotros somos productos de 4.500 millones de años de evolución. Aún, supongamos, para lo que pueden ser creacionistas y pensar, podemos hablar de ¿cuánto? 10.000, 12.000 años, pero en realidad hablamos de 4.500 millones de años de evolución. Nuestros genes, que son productos de esa evolución, nunca se toparon con polímeros como los plásticos. Los plásticos tienen menos de un siglo. Por lo tanto, todavía los sistemas biológicos no han entendido qué es eso y no han aprendido a lidiar con ese componente, a pesar de que ha habido grandes investigaciones. Entonces, don Luis, a pesar de que el ser humano va evolucionando con el tiempo, o sea, se va modificando con el tiempo. Sí, pero ¿qué tiempo tenemos nosotros aquí? Podemos hablar de 45.000, 50.000. Póngale 500.000 de años, lo cual es absolutamente nada en tiempo geológico de evolución humana. Pero es que el plástico lo tenemos hace apenas 100 años. En la memoria genética nuestros genes no pueden reconocerlo y por lo tanto no hay una sola forma de vida
que provenga de este proceso evolutivo que pueda lidiar con el plástico. Por lo tanto, todavía constituye un engaño, una mentira. Es una aspiración y ojalá podamos llegar en un momento dado a encontrar alguna sustancia capaz de biodegradar, o sea, de degradar a partir de composición biológica, liberando los enlaces energéticos del plástico por formas de vida que lo aprovechen. Eso no existe. Por lo tanto, eso que se quiere aprobar, ya está aprobado en una de nuestras cámaras, es un disparate. Por eso fue que un conjunto de organizaciones fuimos a oponernos a la ley. No porque nos opongamos a que hayan plásticos biodegradables, sino porque nos oponemos a oficializar una mentira en nuestras leyes que lo que hace es postergar ese debe ser con la que nos introdujo magistralmente Miralba Ruiz. Que a propósito, cuando oí que estaba gripada, ya le queda muy bien la gripe. Gracias, profesor. Usted es brillante. Ahora, profesor, hace solo unas semanas el presidente de la República anunciaba, ahora no recuerdo, era como un fondo importante para emergencia o por el tema del impacto medioambiental. Recuerdo que en esa semanal me paré y le pregunté que está bien el fondo, pero ¿cuándo este país iba a tener una ley que prohibiera tácitamente el uso del plástico y el poliestireno? Y no me respondió. No te podía responder por dos razones. Porque además, cualquier fondo que entre para el seguimiento de los desperdicios quedó castrado con la forma en el que la capacidad de decidir sobre los recursos se modificó cuando se aprobó la ley, que le dio capacidad de veto exactamente a un pequeño grupo. Algo similar a lo que ocurrió con la ley de seguridad social, que puso en manos de los grandes beneficiarios de esa ley la capacidad de veto, y por eso ha sido tan difícil cambiar el tipo de medicamentos, conocer tal o cual tratamiento. Pues eso mismo ocurre con la ley. Los fondos que se generarían y que irían a un fideicomiso serían ejecutables por un pequeño grupo que tienen incluso el propio control de la importación de estos productos. El presidente no podía responder porque no tenía respuesta. Es de efecto decir que vamos a buscar un fondo cuando el fondo real del problema tiene que ver no solamente con la infuncionabilidad de la ley, sino con el hecho de que no hay correspondencia entre las políticas globales del Estado, el nivel de seguimiento a un problema tan grave como el problema de los desperdicios, la articulación institucional que tiene que darse entre los municipios, los diversos ministerios que tienen que ver con la salud, con el control ambiental, con el seguimiento, con los sectores de industria y con los organismos y mecanismos de control. Hasta el día de hoy, yo no sé si usted conoce un solo caso de un sometimiento de alguien por violar la ley de residuos sólidos. No, en verdad no. ¿Usted cree que nadie la ha violado? Oh. Bueno, pues entonces yo creo que esto responde. O sea, sabemos que hay violaciones permanentes y está desde las pequeñas violaciones que usted comete por falta de opciones, aquellas en que la opción que se ha construido ha sido permitir a los grandes contaminantes violar la ley, porque tenemos un poco de uno y de la otra. Muchas veces terminamos viendo, por ejemplo, el que la gente no clasifica los desperdicios, el que la maneja mal, pero no ha visto la frecuencia con la que llegan los vehículos, el hecho de que ciertamente, aunque usted la clasifique, se reúnen todas juntas, de que no ha habido una política de acompañamiento, pero que tampoco a los que importan masivamente los plásticos o lo producen, la responsabilidad extendida, que es una responsabilidad financiera, tampoco se le ha exigido. Pregunte cuál importador de plástico ha pagado el canon que establece la ley. Si me consigue uno. Don Luis, ¿cuál sería la alternativa en caso de que en algún momento de la vida se prohíba mediante ley el plástico de un solo uso? ¿Cuál sería entonces esa alternativa de almacenamiento, por ejemplo, para aplatanarlo un poquito? Una botella de agua, ¿cómo yo la voy a comprar si ya no se utilizaría un plástico, a menos que sea obviamente fácil de reciclar? Que las botellas de agua son fáciles de reciclar, pero en caso de ¿qué material se estaría sugiriendo para utilizar?
Mira, lo primero, qué bueno que tú haces esa pregunta, porque eso permitiría un manejo educativo de esto. Empecemos porque no todos los plásticos son iguales. No, O sea, no. hay plástico que se hace para usarse una vez, que es lo que se plantea que se prohíba. Pero hay plástico a la vez que tienen mayor capacidad para liberar sustancias y transferirla a los alimentos. Y una de las decisiones que se quiere es que se prohíba de manera definitiva almacenar para su comercialización temporal o permanente alimentos en plástico con potencial contaminante. Eso no es una novedad. Eso ya existe en muchos países, como ya muchos países, incluyendo países con situaciones económicas iguales o inferiores a las nuestras, han prohibido el plástico de un solo uso. Cuando usted coge cualquier producto plástico, cualquier envase, tú verás que detrás tienen unos códigos y unos numeritos que te dicen si el plástico es calidad alimentaria, si no lo es, y que esto de alguna manera presenta una relación educada con los plásticos por parte de la población. Te puedo decir que yo, que soy un opuesto al uso de los plásticos, te afirmo que la sociedad en ningún país del mundo, y en el nuestro mucho menos, puede liberarse totalmente de los plásticos. Se trata primero de utilizar los plásticos en función de su capacidad, de abandonar aquellas formas que son más contaminantes y que pueden transferir problemas de contaminación a los humanos o a la biodiversidad, y aquellos que por la cantidad en lo que se producen y la forma en la que permíteme usar una palabra dominicana, se devoronan, ¿verdad? Se van convirtiendo en partículas más pequeñas, aquellos se convierten en altísimo peligro porque entran en las cadenas alimentarias sin ser reconocidas por ningún sistema digestivo, y algunos tú lo tienes ya en la sangre, lo tienes acumulado en los tejidos grasos de los diversos organismos, y a la larga termina siendo un factor importante en la morbilidad y en la mortalidad de las poblaciones humanas y en la degradación de la calidad de los ecosistemas. Ahora mismo hay que prohibir, por ejemplo, el poliestireno. Está prohibido el FON, en muchísimas partes del mundo. Su prohibición debió haber sido concomitante con la aprobación de la ley. Igual que pudo haberse dado un plazo con la ley, que ya tiene 4 años, darle un plazo de 2 años para los plásticos de un solo uso. Pero usted sabe lo que ha ocurrido, que mientras habíamos planteado que se iba a bajar a por lo menos en un 40% la importación de plásticos de un solo uso, cuando usted revisa, nosotros hemos incrementado en un 18% la importación de esos plásticos, porque el crecimiento de la economía en estos últimos años implica también el crecimiento de una serie de actividades que terminan demandando un producto tan útil. Los plásticos, por ejemplo, para guardar productos que se degradan, productos cárnicos, yo prefiero guardarlo en un envase de vidrio o en un plástico de calidad alimentaria. Pero si lo guardo en un plástico que le puede transferir componentes, ahora usted no lo puede guardar en cartón o papel. Ojo, de hecho, la sustitución del plástico por productos que se generan alrededor del bosque puede tener un impacto también dañino en términos ambientales. Nosotros no caemos en esa ingenuidad. Pero ¿qué ocurre? Que cuando lo discutimos en términos extremos de una cosa o la otra, sin entender las salidas intermedias, sin poder calendarizar, y no se van tomando decisiones, que es el gran problema del país, que no se van tomando decisiones. Se habla de ello, lo quedamos en ese deber ser del que hablaba tan hermosamente Miralba cuando introducía la pregunta, pero entre el deber ser y lo que ocurre, la distancia es muy grande.